En la primera parte estuvimos viendo cuáles son algunos rasgos de la cultura que van a configurar los padecimientos de la época. Y en este punto es importante señalar que cada época, con sus rasgos, tiene sus propios malestares y que van a tener su traducción en los padecimientos subjetivos, ¿sí? Ahora, ¿de qué manera podemos pensar, es decir, cuáles son los resortes que hacen que esos rasgos que estuvimos identificando, sobre qué resortes actúa? Entonces vamos a volver sobre la relación entre pulsión y cultura. Veníamos viendo cómo la pulsión, para que no permanezca en ese circuito de satisfacción que no cesa, necesita de la cultura para que le ofrezca modos de canalización, ¿sí? Y la cultura le ofrece esos modos siempre en el lazo con un otro. Ahora bien, cuando la cultura empuja a, a la satisfacción, a la plenitud, al goce sin límites, lo que hace es trabajar en contra de la posibilidad de que la cultura misma le ofrezca recursos al sujeto, a la pulsión, para que pueda reorientarse. Entonces, esa es una gran paradoja de nuestra época, que es que eh, ciertos rasgos de la cultura, como por ejemplo la promoción de objetos intercambiables que se envejecen rápidamente y que invitan a ser cambiados, el celular es típico, ¿no? Enseguida se queda sin suficiente espacio para poder realizar todas las acciones que la propia maquinaria te invita a realizar, ¿no es cierto? Entonces, eso liga muy bien con el circuito de esa satisfacción imparable. Entonces, podríamos decir que el mercado entendido como esta lógica de funcionamiento, de hiperproducción de objetos que se le ofrecen a la pulsión para su satisfacción, el mercado sabe, entre comillas, del funcionamiento de la pulsión, ¿no? Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con subjetividades, con personas que, en donde hay desbordes, esos desbordes que aparentemente no tienen ninguna razón, eh, y que esos aspectos de la cultura lo incentivan y lo promocionan. Es decir, no trabajan a favor del conflicto entre pulsión y cultura, sino que queda desenlazada. La pulsión queda desenlazada, queda suelta. Dicho esto, vamos a decir vamos a dar un pasito más y a decir que ese conflicto entre pulsión y cultura le vamos a dar ahora otro nombre, que es el de síntoma. ¿En qué sentido? Si bien ya hemos hablado en algún momento de los síntomas, la sintomatización de los malestares trabaja trabaja el conflicto. Ahí tenemos una oportunidad, cuando se sintomatiza el malestar, de poder hacer algo con eso. Ahora, tenemos que detenernos un momento en ubicar de qué hablamos cuando hablamos de síntoma. Tanto el texto de Susana Brignoni, que vamos a ver en otra clase, no en la de hoy, eh,
el texto de Susana, como este texto que estamos trabajando ahora, señalan que el síntoma es necesario en términos de un mensaje dirigido al otro. Es decir, necesario en este punto de poder abordar, de poder ubicar al sujeto en relación a lo que le pasa. Por eso vamos a plantear en el texto que un criterio para diferenciar el tipo de padecimiento subjetivo vinculado a esos rasgos de época, que es el argumento que vamos llevando, es poder ubicar si esas manifestaciones son un mensaje dirigido al otro o no. Y ahí eso nos va a marcar una diferencia importante también para el abordaje. Y uno de los ejemplos que damos ahí es cuando el mensaje es dirigido al otro, es cuando alguien dice no me quiere, me molesta. ¿Ven? Ahí está el lazo con el otro. Es un mensaje dirigido al otro. Ahora, cuando el padecimiento es muy solitario y se sustrae al lazo con el otro, es, bueno, cuando un chico o una chica se corta y esconde, no se las arregla para mostrar que lo está haciendo, como deja como algunas señales, algunos indicios y a veces es inconscientemente, pero es un mensaje dirigido al otro. Ahora, cuando el padecimiento es muy solitario y se sustrae de distintas formas, yo puse ese ejemplo, puede haber otros, alguien que no puede entrar en contacto con otros, se encierra. Entonces, ahí nos vamos a encontrar con otro escenario. Y frente a esas dos realidades vamos a poder ubicar que aquel que dirige un mensaje al otro, es decir, que el padecimiento se ubica en el lazo, eh, tendremos ahí una oportunidad de pensar cómo nos reubicamos en ese lazo, de qué modo podemos maniobrar en ese lazo. En el caso de que el padecimiento se presente sustraído del lazo, ahí el trabajo va a ser cómo enlazar al sujeto, es decir, cómo encontrar la manera de que el mensaje sea dirigido a ese otro que puede ser el profesor o quien sea que esté en ese vínculo, ¿sí? Esta es una primera cuestión a trazo grueso. Eh, otro aspecto que quiero señalar es que el síntoma que suele ser considerado como algo malo, digamos, porque hace un padecimiento, acá lo estamos pensando, ven, como una oportunidad. ¿Y en qué sentido es una oportunidad? Que el síntoma es una solución subjetiva, ¿m? Una solución que encuentra el sujeto inconscientemente para arreglárselas con algo con lo que no puede lidiar. Con lo cual, al síntoma hay que tratarlo con respeto, en el sentido de que ahí ese es un bastón del que se agarra el sujeto para poder lidiar con eso. Entonces, en ese sentido, poder utilizar el síntoma como una palanca, como palanca de cambio. No es sin eso, no es sin alojar esa manera de presentarse del sujeto. Esto no quiere decir tolerar cualquier cosa, ya lo hemos dicho varias veces. Significa poder alojar algo de eso que nos muestra el sujeto para poder acompañar a que pueda hacer otra cosa con ello. Y en ese movimiento también estamos ofreciéndole la posibilidad de establecer un lazo. Entonces, la sintomatización del malestar, del padecimiento,
es una orientación de trabajo. ¿Por qué? Porque en esa sintomatización tenemos chance de que haya alguna implicación del sujeto en eso que le está ocurriendo. Cuando alguien dice, no me pasa nada, todo bien, Eh, ahí tenemos a alguien que estaría en esa zona que yo decía antes de sustraído del lazo. Bueno, a ver, respecto de este punto, bueno, por aquí vamos, hasta aquí. Después avanzamos con otro aspecto.